Hola, hola mis historiadores, soy Darlina Reyes y esto es Lo que cuenta la historia. El doctor José María Velasco Ibarra nació el 19 de marzo de 1893 en Quito y muere el 30 de marzo de 1979 en Quito a sus 86 años de edad. Velasco Ibarra ocupó el mandato presidencial por 5 ocasiones. A Velasco Ibarra se le llegó a proponer un sexto mandato, pero él rechazó esa propuesta acotando que a sus 84 años de edad tuvo un impedimento debido a que le faltaba un riñón y su memoria e imaginación ya presentaban inconvenientes. Realizó sus estudios secundarios y fue una persona que nunca dejó de estudiar. Tuvo un matrimonio fallido con la ecuatoriana Esther Silvia Burbano, el cual se divorció, y tiempo después, en uno de sus exilios a Buenos Aires, conoce a Corina Parral, con la cual contrajo matrimonio. El primer mandato de Velasco Ibarra comenzó el 1 de septiembre de 1934 y finalizó el 21 de agosto de 1935. Uno de los hechos más importantes en su mandato, presentó un plan de gobierno que contaba con la garantía de libertades públicas, con respeto a la voluntad popular y el laicismo en el sistema educativo con benevolencia en la libertad de enseñanza. También agregó canales de riego y caminos vecinales para impulsar la agricultura y finalizó con la creación del edificio del Colegio Vicente Rocafuerte. En su segundo mandato, que fue un periodo desde el 31 de mayo de 1944 hasta el 21 de agosto de 1947. Uno de los hechos más importantes fue la rebelión popular en Guayaquil, en contra de Carlos Alberto Arroyo del Río, el cual pide asilo y huye a Colombia, dejando al país con un grupo político denominada Alianza Democrática Ecuatoriana, en la espera de la llegada de Velasco Ibarra. También se expide la 15ª Carta Política, que contaba con los principios del Código de Trabajo. Ingresa a la ONU y crea la Universidad Católica de Quito y Casa de la Cultura. En su tercer mandato, el cual tiene un lapso desde el 21 de septiembre de 1952 hasta el 1 de septiembre de 1956. Los hechos importantes en su tercer mandato es que se concreta el primer plan vial, construye numerosas escuelas y colegios y mejora el equipo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. También se anula el Tratado de Río de Janeiro. Seguimos con el cuarto mandato, que tiene un lapso desde el 1 de septiembre de 1960 hasta el 8 de noviembre de 1961. Inicia con una crisis del comercio exterior y unifica el cambio desvalorizando el sucre. El quinto y último mandato inicia el 31 de agosto de 1968 y finaliza el 15 de febrero de 1972. Aquí mejora las condiciones de vida de los campesinos y gravamen de las exportaciones de las cañas de azúcar. ¿Qué es gravamen? Es un impuesto que se aplica sobre un inmueble, una propiedad o el caudal de una persona. Ejemplo, se introduce el 5% del valor catastral para aquellas sociedades que poseen un inmueble en nuestro país. Obligación o impuesto que posee sobre los bienes de una persona. Rodríguez Lara. Guillermo Antonio Rodríguez Lara fue un agricultor, político, militar y exdictador del Ecuador. Nació el 4 de noviembre de 1924 en Pujilí, Cotopaxi, Ecuador, y hoy en día cuenta con más de 90 años de edad. Lara ascendió a la presidencia en un periodo de facto que duró desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976. Ascendió a la presidencia tras el derrocamiento de José María Velasco Ibarra. Esto debido a ser el oficial más antiguo de las Fuerzas Armadas. En aquel entonces decidieron intervenir en la política dándole un golpe de Estado. Los hechos importantes que Rodríguez Lara hizo en su mandato fue que retomó la Constitución de 1845, la cual se caracterizaba con la Carta Magna e inclinaciones izquierdistas progresistas. El gobierno también pagó totalmente la deuda inglesa,
obtenida durante la Guerra de la Independencia del Ecuador. También hubo enfrentamientos violentos de estudiantes protestantes, sobresalientes en la revuelta de Guayaquil, ya que cobraron la vida de Rosa Paredes, una dirigente de profesores y militantes comunistas. Cabe recalcar que se realizaron obras públicas como hospitales, centros de salud, consultorios, escuelas, vías y un sinnúmero. También se construyó la refinería de Esmeraldas, la cual fue y sigue siendo la refinería más importante del Ecuador. Ocurrió también el boom del llamado oro negro, aumentando de gran manera el Producto Interno Bruto, el PIB, en el Ecuador como nunca. También se realizaron una renovación completa del armamento y equipo de las 3 ramas de Fuerzas Armadas y pasó de tener un equipo de segunda mano a todo el equipo completamente nuevo. El abogado Jaime Roldós Aguilera lideró su cargo presidencial durante 2 años, iniciando su mandato el 10 de agosto de 1979 y lo mantuvo hasta el 24 de mayo de 1981, el cual fue el día de su muerte. Sin embargo, su presidencia es muy reconocida y valorada por ser él quien trajo de vuelta la democracia al país sudamericano, ya que el Ecuador estaba casi 10 años bajo una dictadura civil y militar. Además, su partido populista, Concentración de Fuerzas Populares, liberó al país a estar bajo el cargo del Partido Social Cristiano de Sixto Durán Ballén, con tendencias conservadoras. Jaime Roldós Aguilera fue uno de los presidentes más jóvenes del Ecuador, con tan solo 38 años de edad estar instalado en el Palacio de Carondelet. De la misma manera, fue el presidente más joven en morir. Roldós, desde muy temprana edad, tuvo una habilidad de hablar en público sin miedo, a través de dar discursos y ser presidente en la Federación de Estudiantes. En su vida personal contrajo un matrimonio con la abogada y feminista Marta Bucarán Ortiz en 1962. Por desgracia, la esposa de Jaime Roldós se vio envuelta en el trágico accidente de avión y murió Jaime Roldós, Marta Bucarán y su tripulación. Hay que recordar los hechos importantes que hizo en su mandato. Durante su mandato se llevó a cabo el conflicto armado con Perú en 1981, el cual fue llamado la Guerra de Paquilla. Por otra parte, en el área laboral, disminuyó las 40 horas de semana de jornada laboral, conformándola con 8 horas diarias, y logró, mediante el decreto, duplicar el salario mínimo de los trabajadores. En obras fiscales y sociales se llevaron a cabo las construcciones de puentes muy importantes, como el Juncal, así como también la promoción del Plan Nacional de Desarrollo y la programación de desayuno escolar. No obstante, se destaca su aporte en la política internacional en el área de derechos humanos. Por último, durante su periodo se sugirió el Pacto Andino, una doctrina de respeto a los derechos humanos que se expresó en la Carta de Conducta de Riobamba, la cual se firmó el 11 de septiembre de 1980. El ingeniero León Febrés Cordero. León Steven Francisco Febrés Cordero Rivadeneira fue un político ecuatoriano nacido el 9 de marzo de 1931 en Guayaquil y murió el 15 de diciembre de 2008 en Guayaquil, a sus 77 años de edad. En su tiempo al mando del país se llevaron grandes cosas, tanto buenas de gran aporte cultural y social, así como malas, como fueron las violaciones de derechos humanos, entre otras cosas. Los hechos importantes de su mandato: en lo público se construyó y reparó carreteras en las 4 regiones del país. De la misma manera se gestionó diversas contribuciones que tenían como destino contribuir con la cultura, creando así proyectos culturales, aportes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras cosas. También hubo un aumento de exportación no petrolera considerable. En el área de la salud se levantaron hospitales como el IES de Tenas, el Civil de Ibarra, en el Hospital de Niños Vaca Ortiz en Quito, inclusive se construyeron diversos subcentros a nivel nacional. También se impulsó el programa Megramé 5. Ocurrió el Taurazo, llamado así por los medios de comunicación e información de aquella época, debido a un terremoto que agravó al país y la crisis económica afectando a la exportación del petróleo. El economista Rafael Correa. Rafael Vicente Correa Delgado es un político, catedrático y economista ecuatoriano, nacido el 6 de abril de 1963 en Guayaquil.
y tras el fin de su periodo tomó rumbo a Bélgica y es donde vive actualmente. Iniciando su primer periodo del presidente fue el 15 de enero del 2007. Su segundo periodo ganó en las urnas con el 51.99%, haciendo innecesaria una segunda vuelta, lo que dio inicio a su segundo periodo del 10 de agosto del 2009. Su tercer y último periodo tuvo lugar el 24 de mayo del 2013, tras ganar con un arrasador de 57.17 votos. Sus hechos importantes en su mandato fue que se aprobó y promulgó la actual Constitución del 2008, llamado Summa Causae. En su gobierno se destaca muy remarcablemente la inversión pública que se hizo en infraestructura de carreteras, seguridad y desarrollo social. También se aprobó la inscripción de unión de hecho o de convivencia ante notario público para los homosexuales. De igual forma, en su gobierno se aumentó 5 veces el gasto medio anual en sanidad, llegando a más de 15.000 millones de dólares para el periodo del 2008-2016 en relación del 2000 al 2006. Respecto a lo económico, según datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza del Ecuador del 2007 era del 36.7% y para el año 2014 bajó al 22.5%. La tasa de homicidio pasó de 18 a 5.8 por 1000 habitantes entre el 2011 y el 2017, dejando estadísticamente hablando al Ecuador como uno de los países más seguros de Latinoamérica. La Policía Nacional también fue sometida en pro mejorar la seguridad, lográndose tras una reforma importante para quitar las palabras de corrupción e ineficiencia de la percepción sobre esta. Entre los cambios hubo aumento de duración en su formación, aumento de remuneración, modernización y mejora de equipo. De igual forma cambió su visión de prevención a prevención y reintegración. Todo por el video de hoy, espero que sea de su agrado, suscríbanse al canal, denle like y dejen sus opiniones en la cajita de comentarios. También aquí les dejamos el link del video anterior y esto es Lo que cuenta la historia.